Ministro, vamos a dejar en realidad lo que dijo ayer Carrió para el final, porque seguramente hay mucha gente angustiada con la situación de los créditos y hubo una serie de anuncios que me gustaría consultarle algunas precisiones a propósito de esto. Primero que me cuente el anuncio y después le hago las consultas. Bueno, hubo varios anuncios vinculados con el Plan Nacional de Vivienda que hizo el presidente el viernes. Uno vinculado con esta preocupación que tienen más de 100.000 familias que accedieron a un crédito hipotecario y que claramente tienen temor de que la cuota se dispare. Y lo que el presidente aclaró es que la cuota no se va a disparar en ningún caso. A pesar de que hoy la preocupación no se traslada a una mora, porque la verdad que no estamos viendo moras en el pago del sistema financiero, no está viendo moras en el pago de los créditos hipotecarios. Independientemente de eso, claramente había temor e incertidumbre en los tomadores de crédito, que ahora saben que la cuota nunca va a poder aumentar más del 10% de lo que aumenta el salario. Entonces ya saben que está topeada de alguna manera la cuota y eso le da tranquilidad, y eso es lo que nos pedían los tenedores o los tomadores de créditos en UBA. Recordemos también que hasta abril de este año, hasta que empezó la crisis cambiaria financiera, habíamos alcanzado un récord histórico de créditos hipotecarios, que es la única forma que tenemos, más la construcción de viviendas sociales y el resto de la política de vivienda con el Procrear, para ir bajando el enorme déficit habitacional que tiene la Argentina. Ahora, ministro, le hago una... Retomar este camino de los créditos hipotecarios lo más rápido posible. Déjeme hacerle una consulta y me corrige si me estoy equivocando en algo. Hasta ahora era, si la inflación subía 10% más que el sueldo, la diferencia de cuota te estiraban el crédito, digamos hasta un máximo del 20% de la cantidad de años del crédito. Si era 20 años, por ejemplo, te la estiraban hasta 24. Ahora, si los precios suben 10% más que los salarios, esa deuda se va ajustando con UVA, pero no se cobra ahora, sino cuando el sueldo le gane la inflación. Sí. Si esto es así, me hago una pregunta y le pido que me diga si es correcto el análisis. El anterior te estiraba el plazo, con lo cual los bancos tenían que esperar más para cobrar. Ahora se la van a cobrar a los que hayan sacado el crédito a la primera de cambio que el salario le gane la inflación. Es decir, la absorben los deudores en lugar de absorberla a los bancos. Bueno, el crédito lo toman los deudores. La preocupación que tienen los deudores es que en una circunstancia difícil como la que está atravesando el país, con inflación todavía alta y con salarios que hoy están perdiendo, hasta que no vengan las nuevas paritarias y hasta que no se pueda controlar el tema de la inflación, poder adquisitivo, bueno, en esta circunstancia difícil tienen el tope del 10% para la diferencia entre salarios y UVA. Es una forma más, digamos, de darle tranquilidad a las insisto, 100.000 familias o más que sacaron créditos UVA en la coyuntura difícil. Esto no tiene que prolongarse en el tiempo. Estamos tomando medidas justamente para que podamos domar a la inflación y salir de esta coyuntura difícil. Es una medida que se toma en un momento complicado donde la gente, como bien planteabas al principio, está angustiada, por lo menos gran parte de estos tomadores de crédito, que ahora a partir de esa medida están más tranquilos. Ministro, para dejar en claro algo, porque yo esta conversación la tuve con quienes diagramaron, era parecido pero diferente el proyecto en la Cámara Alta, el peronismo en la Cámara Alta, del esquema de Miguel Ángel Pichetto. ¿No lo pueden absorber los bancos esto? ¿Por qué? Porque sería romper contratos, porque, a ver, la verdad que da la sensación, si bien conocemos cómo funciona el capitalismo, incluso capitalismos competitivos, pero que nunca la garpa los bancos, para decirlo en un fardo casi. Bueno, pero también tened en cuenta que lo que queremos es que haya más créditos, porque no alcanzan con 100.000 créditos UVA. Nosotros necesitamos por lo menos 3, 4, 5 veces esa cantidad para realmente empezar a bajar el déficit habitacional en la Argentina. Lo que vos necesitas es que haya más crédito, que haya más bancos dando más créditos hipotecarios, y eso también es una variable que tenés que cuidar. No dejemos de tomar en cuenta el hecho de que esta medida
para los 100.000 que tomaron, pero también tenemos que seguir de alguna manera incentivando la posibilidad de que haya más tomadores de crédito UBA. Esto se cortó, este crecimiento exponencial de los créditos hipotecarios se cortaron en abril con la crisis. Pero eso lo tenemos que volver a retomar, ese crecimiento lo tenemos que volver a tomar. Y para eso también necesita que los bancos sigan prestando en UBA y a tasas cada vez más bajas para que haya más argentinos con la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia. Ministro, ¿qué pasa con Carrió? Que ayer se... Déjame dar sí. dos anuncios más para que se sepan, porque nosotros también tenemos un problema de oferta de viviendas para segmentos sociales medios y medios bajos. Es decir, falta oferta en Argentina, y para eso también se tomó una medida muy importante, que son exenciones impositivas para aquellas construcciones de vivienda que vayan a atender este segmento social. Estoy hablando de IVA, de ganancias, de impuesto al cheque. Estamos tratando de que las provincias se sumen con ingresos brutos y lograr incentivar la construcción de este tipo de viviendas. También estamos pidiéndole a los fondos de inversión que inviertan en estas viviendas con algunas exenciones impositivas que existen en otros países y que en la Argentina hasta ahora no había. Estamos lanzando un nuevo llamado de Procrear, hay 10.000 millones de pesos destinados a eso. Estamos destinando unos 500.000 créditos de hasta 80.000 pesos de los créditos ANSES para el plan Mejor Hogar, con descuentos en corralones. Estamos también impulsando la ley de alquileres, ¿no? Que también es otra gran preocupación, porque hay muchos argentinos que están obligados a alquilar y que tienen también incertidumbre respecto a cómo se ajustan los alquileres. Bueno, estamos planteando que sean de manera semestral y vinculados de maneras iguales, de manera igual entre salario, en un coeficiente que contemple el salario y la inflación. Y las garantías de los alquileres, que es otro grave problema. O sea que hay muchos, sobre todo jóvenes. No, de alquileres le puedo dar tengo un máster. 8 veces me mudé acá en la capital, ministro, así que... Vos fíjate que siempre, si vos no tenés un amigo o un pariente que tiene una vivienda, estás complicadísimo con el tema de las garantías. Bueno, ahora tenemos, a partir de esta ley, estamos proponiendo más opciones, seguros de caución, por supuesto garantías reales, garantías bancarias. Ministro, me quedan 5 minutos y le quiero hablar de garantías, pero de otras, de las constitucionales. Si le parece, porque ha sido uno de los temas de la semana. ¿Por qué Carrió dice lo que dice? ¿A quién le creo? ¿Le creo a Carrió o le creo al presidente? Bueno, decime en qué punto, porque... Cuando dice que Macri encubre, que el presidente encubre y que... El presidente es el garante de las luchas que Carrió ha defendido desde siempre. Bueno, ya dice perdió confianza. La lucha contra las mafias, la lucha contra la impunidad, la lucha por tener un Estado más transparente. El garante de esa lucha es el presidente de la Nación, sin duda. Digamos, en eso no tengo dudas. ¿Y por qué perdió confianza, Lilita? ¿Por qué cree? Hay que preguntarle a ella. ¿Y por qué? No, ella lo dijo, pero por eso le pregunto. Pues la acusación fue muy fuerte. No, la verdad que no lo sé. No, será un tema que tenga que hablar Carrió con el presidente. Y respecto a las preventivas que ha sido muy extendida, digamos, esa discusión incluso ha rozado a figuras de la coalición oficialista. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su posición? Yo creo que es algo que hay que discutir en el Congreso. Yo creo que, y de hecho hay algunas iniciativas en el Congreso en torno a tener más en claro los alcances de las prisiones preventivas. Me parece que está bueno que esto se discuta en el ámbito que se tiene que discutir, que es en el Congreso de la Nación, y que los jueces tengan de alguna manera este tema más claro, ¿no? Creo que es una discusión que hay que dar. Yo apoyo que el Congreso discuta sobre las prisiones preventivas y los alcances de las prisiones preventivas. Cuando habló, que lo dice el ministro, lo hizo en abstracto, y ahora me quiero meter en economía 2 minutitos, Garabano dijo: nunca es bueno que un expresidente vaya preso. ¿Coincide con esa afirmación? ¿Le parece aventurada? ¿Cómo lo ve? A ver, Garabano yo lo hablé con él, no es que plantea que los presidentes tengan que tener coronita o un tratamiento diferencial ante la ley. Nosotros, si en algo hemos luchado todo este tiempo, es en que no haya impunidad y que seamos todos iguales ante la ley.
Pero también es cierto que la verdad que tener un país en donde todos los presidentes, los últimos presidentes, terminan siendo siempre presos, es que habla mal de nuestro país, ¿no? Y habla mal de nuestros presidentes, ¿sí? Digamos, yo prefiero un país en donde tengamos presidentes que no tengan que ir a prisión porque cometieron delitos. Sí, claro. Pero todos los presidentes son como cualquier ciudadano común, y tienen que enfrentar a la justicia cuando la justicia así lo solicita. Ministro, ¿va a ser candidato el presidente el año que viene? Bueno, él ha planteado que está dispuesto a seguir en esta pelea, en esta lucha por los valores que planteábamos recién, y también por poner a la Argentina de pie, y para lo cual tenemos que recuperar lo más rápido posible los bienes de crecimiento y de desarrollo que dejamos de lado por la crisis. Pero no es un momento en el cual tengamos que estar destinando ni un segundo de nuestro tiempo al tema electoral, precisamente porque hay mucha gente hoy en la Argentina que no la pasa bien, que está angustiada, que tiene miedo y que nos tiene que ver a nosotros, a los funcionarios, trabajando precisamente para resolver estos problemas y no pensando con tanta antelación en el proceso electoral. Bueno, como si no lo hubiera escuchado, le voy a preguntar, ¿y usted va a ser candidato? Bueno, en la misma línea, digo, es algo que hoy pase por mi cabeza, porque la verdad que, y bueno, vos lo sabés bien, tengo muchísimas ocupaciones y preocupaciones que atender, que no pasan hoy por definir qué es lo que va a pasar con mi futuro personal. Una duda como si estuviéramos en la Belgrano Media conversando en el entretiempo. Plateístas. De qué pasó con el tema del gas, que a las 12 del mediodía el presidente lo defendió en Olavarría y a la 1:15 anunció el gobierno que se daba marcha atrás. Bueno, yo creo que el presidente lo que planteó es que tenemos que pagar por los servicios públicos, como hace todos los países del mundo. Y pagar por los servicios públicos lo que los servicios públicos valen, porque si no va a haber muchos argentinos que no puedan tener esos servicios públicos, no va a pasar como Venezuela, que se queda sin energía, sin agua, etcétera. Ahora, eso no implica que nosotros en discusiones con nuestros dirigentes o legisladores de Cambiemos y los dirigentes de la oposición no podamos llegar a acuerdos respecto a cómo tiene que ser ese proceso de actualización tarifaria, y eso es lo que hicimos en el marco de un momento también difícil en términos de lo que destinan los argentinos de sus sueldos para pagar los servicios. Planteamos que en este caso el impacto de la depreciación de la moneda, que obviamente tiene correlato en los servicios, porque la Argentina lamentablemente por 1 o 2 años más va a tener que seguir importando energía por los desastres que hicimos en el pasado, o que se hicieron en el pasado respecto a estas políticas, tiene esa depreciación de impacto en el costo. Bueno, lo que discutimos es cómo se tenía que asumir ese costo retroactivo, llegamos a un acuerdo y damos la vuelta, damos una vuelta de página y seguimos trabajando en las otras cosas que tenemos que seguir trabajando para que los argentinos podamos vivir mejor. Ministro, ya sonó el top, así que lo tengo que despedir. Le hago una última. ¿La inflación que se conoce el miércoles va a ser la más alta del gobierno de Cambiemos? Es probable porque estamos teniendo el último coletazo de la depreciación de la moneda, que en la Argentina tiene obviamente un correlato en los precios, y esperemos que a partir de ahora, con la política monetaria por un lado estricta que está teniendo el Banco Central, más el presupuesto con equilibrio fiscal que se está por votar en el Congreso, podamos finalmente derrotar a este flagelo que es la inflación, sobre todo en los sectores más vulnerables de la Argentina. Ministro, gracias, como siempre. Gracias a ustedes por llamar. Muy buen domingo. Rogelio Frigerio pasó por el fin de la metáfora. Radio